Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha aprobado una importante reforma del derecho canónico. Entre otras cosas, se castiga con la excomunión a los que intenten ordenar mujeres. El cardenal Marx ha presentado su renuncia como arzobispo de Múnich, debido a los casos de abusos a menores en Alemania, en los que podría estar implicado. El cardenal Müller ha declarado, después de la dimisión del cardenal Marx, que él es el principal responsable de los errores cometidos en el camino sinodal alemán. El cardenal Pülich, de Sarajevo, ha rechazado las propuestas que se debaten en el sínodo alemán y dice que no son adecuadas para sus fieles. La Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede ha decidido ondear en su fachada, durante el mes de junio, la bandera multicolor del movimiento LGTBQ. La ordenación sacerdotal de mujeres estará castigada con la excomunión. Así lo ha decidido el Papa al reformar el Código de Derecho Canónico. Con la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei, el Papa Francisco ha reformado el libro sexto del Código de Derecho Canónico, un trabajo de revisión iniciado ya con Benedicto XVI. El aspecto más destacado ha sido que el delito de abusos a menores pasa a la categoría en la que se encuentran también los delitos de homicidio y aborto y los delitos contra la vida, la libertad y la dignidad de la persona. Pero también actualiza otros delitos, por ejemplo, el de la ordenación de mujeres. El nuevo código sentencia que cualquiera que intente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que intente recibir el orden sagrado, incurre en la excomunión late sentencia, reservada a la sede apostólica. Late sentencia significa que la excomunión es inmediata. Además, el que administra sacramentos a quienes tienen prohibido recibirlo debe ser castigado al menos con la suspensión del estado sacerdotal. Esto podría aplicarse a los que dan la comunión a los protestantes o a los políticos abortistas. Como cabía esperar, la reforma del Código de Derecho Canónico, que afecta al delito de conferir el orden sacerdotal a las mujeres, no ha gustado nada a la Asociación de Mujeres Católicas de Alemania. Su vicepresidenta ha afirmado que es una gran decepción y otra bofetada para nosotras las mujeres. El arzobispo de Múnich, cardenal Marx, ha presentado su renuncia. Se debe a la implicación de la Iglesia en abusos a menores, en los que él mismo podría estar afectado. El cardenal Marx ha pedido al Papa que acepte su renuncia al cargo de arzobispo de Múnich. En una declaración, Marx dijo que en los últimos meses había pensado repetidamente en renunciar al cargo. El cardenal Marx no se ofreció a renunciar como cardenal ni como miembro del Consejo de Cardenales Asesores del Papa Francisco, que es responsable de la reforma de la Constitución del Vaticano. Tampoco se ofreció a dimitir como presidente del Concilio de Economía del Vaticano. En la carta al Papa, Marx explica que su principal preocupación es asumir la responsabilidad conjunta por la catástrofe de los abusos sexuales cometidos por los funcionarios de la Iglesia en las últimas décadas. Marx dijo que está dispuesto a asumir su responsabilidad personal, no solo por mis posibles errores, sino por la institución de la Iglesia a la que he contribuido a dar forma durante décadas. A primeros de mayo, un destacado canonista, Thomas Schuller, afirmó que el cardenal Marx podría presentar su renuncia al Papa si se llegaban a confirmar las sospechas sobre su actuación en caso de abusos. El caso se remonta a la época en que Marx era obispo de Trier, a partir del año 2000, y hace referencia a los abusos llevados a cabo por un sacerdote, que después de ser denunciado, siguió en contacto con niños y jóvenes, e incluso se fue de vacaciones con ellos, con el permiso de sus superiores. La denuncia también afecta a los dos sucesores de Marx en Trier, Monseñor Batzin, actual obispo de Limburgo,
y presidente del episcopado alemán, y el actual obispo de Trier, Monseñor Ackermann. Si se confirman los hechos, los 3 prelados tendrían la obligación de presentar la dimisión al Papa. El cardenal Miller, tras conocerse la noticia de la dimisión del cardenal Marx, le ha responsabilizado de los errores cometidos en el sínodo alemán. En el día de la sonada dimisión del cardenal Marx como arzobispo de Múnich por el escándalo de los abusos, el cardenal Müller hizo unas declaraciones a la Nuova Bussola Quotidiana, un conocido blog italiano. Este llamado camino sinodal, dijo Müller, ha fracasado porque va en contra de la ley divina, y Marx es el responsable. Ahora quiere hacer recaer en el Papa, que es su amigo, la responsabilidad de resolver los problemas creados por su cercanía a los protestantes. Según Miller, la Iglesia no es una institución política, pero los obispos alemanes no quieren un cisma, quieren dirigir una Iglesia nacionalista pensando que son el futuro de la Iglesia universal. El Papa debe hacer más por la unidad de la fe. El clima y las migraciones son temas importantes, pero secundarios. Marx, según Müller, es el responsable de este fracaso sinodal, mientras que ahora le echa la culpa a un fracaso genérico de la Iglesia. La Iglesia está parada, fueron sus palabras. Pero esto es inaceptable. Quiere cargar al Papa, que es su amigo, con la tarea de resolver los problemas que él mismo ha pisoteado. Durante la entrevista, Müller dijo que la crisis de la Iglesia en Alemania está ligada a la proximidad de los protestantes luteranos, que no pueden ser un ejemplo para nosotros, ya que tienen una situación peor que la nuestra, con el sacerdocio femenino y el clero casado, además de no respetar la indisolubilidad del matrimonio. El cardenal Pulic, de Sarajevo, en Bosnia, ha criticado las propuestas que se están elaborando en el sínodo alemán por considerarlas inadecuadas. El cardenal Pulic ha declarado que las ideas exóticas de la vía sinodal alemana son ajenas a su Iglesia. Una Iglesia que ha superado el desafío del comunismo no tiene ideas tan exóticas. De hecho, tales actitudes ofenden y asombran a nuestros creyentes. El cardenal Pulic fue preguntado si los católicos de su archidiócesis de Sarajevo estaban interesados en cuestiones como la ordenación de mujeres y la abolición del celibato sacerdotal. Su respuesta fue contundente. Una Iglesia que ha superado el desafío del comunismo no tiene ideas tan exóticas. De hecho, tales actitudes ofenden y asombran a nuestros creyentes. No podemos entender una Iglesia en la que el sacrificio es una palabra extraña y hay un Jesús sin cruz. Puede haber discusiones sobre cualquier tema, pero basadas en el Evangelio y no basadas en el laicismo y el relativismo. La arbitrariedad religiosa se ha instalado en la vida de la Iglesia, pero debemos volver al Evangelio original. La embajada norteamericana ante la Santa Sede ondeará en su fachada durante todo el mes de junio la bandera representativa del movimiento LGTBQ. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció a principios de este año que las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo podrían ondear la bandera del orgullo gay en el mismo asta que la bandera estadounidense. El mes de junio es celebrado como el mes del orgullo gay por las personas que se identifican como LGBTQ. Durante la administración Trump, los edificios diplomáticos estadounidenses tenían prohibido ondear las banderas del arco iris en las astas de las embajadas. La directiva de Antony Blinken sobre las banderas del orgullo aconsejaba que los edificios diplomáticos de ciertos países evitaran ondear la bandera del arco iris si hacerlo creaba una reacción violenta, caso por ejemplo de países musulmanes y algunos africanos. Se da la coincidencia de que muy probablemente en este mes de junio el presidente norteamericano Joe Biden visitará Roma y se entrevistará con el Papa. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las reformas del derecho canónico aprobadas por el Papa. Esta semana, el Papa ha aprobado una modificación importante del Código de Derecho Canónico.
Aunque los medios de comunicación en general se han fijado en los cambios que hacen referencia a la protección de los menores, a los castigos a los que abusen de los menores, incluso a aquellos que difundan o tengan pornografía infantil, hay otros puntos en esta modificación del código que han pasado desapercibidos y que me parecen muy importantes, especialmente aquellos que hacen referencia a la Eucaristía, al sacerdocio y como consecuencia a la Eucaristía. Por ejemplo, voy a leer algunos de los párrafos. Por ejemplo, en el canon 1379, en el punto 3, se dice: tanto el que ha intentado conferir las órdenes sagradas a una mujer, como la mujer que ha intentado recibir las órdenes sagradas, incurren en excomunión late sententiae, reservada a la sede apostólica. Además, el clérigo puede ser castigado con la destitución del estado clerical. La puerta está cerrada. El que ha intentado, dice el nuevo canon, el que ha intentado, no dice el que ha conseguido, sino el que ha intentado. Está diciendo con ello que no sería más que un intento, que aunque la celebración litúrgica de ordenación de una mujer se hubiera hecho aparentemente cumpliendo todas las reglas, no sería más que un intento. No se habría producido la referida ordenación. Primero. Segundo, habla de órdenes sagradas. Por lo tanto, está hablando no solo del sacerdocio, sino también del diaconado. Está cerrado el acceso a la mujer, al diaconado y al sacerdocio, naturalmente al episcopado. Además, de forma explícita dice que están castigados con excomunión late sententiae, es decir, excomunión automática, aquellos que se ven implicados en esta ceremonia, tanto el que quiere darle la ordenación a la mujer, sería un obispo, que son los únicos que pueden ordenar sacerdotes, como la propia mujer que se presta a ello. Excomunión automática. Una persona que ha recibido la excomunión late sententiae automática puede ser que, mientras no sea pública, aunque él sabe, o ella si es una mujer, que está excomulgado, pueda seguir ejerciendo, en este caso, por ejemplo, de obispo. Pero cuando es pública y una ordenación diaconal o sacerdotal no sería nunca un acto que harían escondidos en una capilla donde solo estarían los asistentes, los implicados. Cuando es pública, esa excomunión ejerce inmediatamente su efecto. Incluso pueden ser expulsados del sacerdocio, del episcopado. Intento, ni siquiera lo van a conseguir, eso no se ha producido. A todas las órdenes sagradas, incluido el diaconado, y excomunión al que lo intente, tanto el obispo que que pretenda conferir las órdenes, como la mujer que pretenda recibirlas. Es una puerta definitivamente cerrada y muy clara, además, tajante. No son los únicos cánones que hacen referencia a la Eucaristía o a otras desobediencias a las órdenes del Papa, aunque no son tan claros, tan tajantes como este. Por ejemplo, el canon 1371, en el punto primero, dice: quien no obedece a la sede apostólica, al ordenario o al superior que legítimamente le manda o prohíbe, y después de la amonestación persiste en su desobediencia, debe ser castigado según la gravedad del caso, con la censura o la privación del oficio. Esto podría interpretarse como algo que afecta a lo que han hecho las bendiciones de las parejas homosexuales cuando estaba explícitamente prohibido. Seguramente es más discutible porque lo de la excomunión a los que intentan ordenar mujeres es clarísimo. Esto posiblemente es más discutible, pero es discutible. Es decir, podría interpretarse. Y por lo tanto,
podría interpretarse y sacarse la conclusión de que todos los que han hecho esas bendiciones tienen que ser sancionados de alguna manera, inclusive con la privación, la expulsión del sacerdocio. También en el canon 1382, en el punto 1, se afirma: quien profane las especies consagradas, o las sustraiga, o las conserve con fines sacrílegos, incurre en excomunión late sentencia, excomunión automática, reservada a la sede apostólica. El clérigo puede ser castigado también con otras penas, sin excluir la expulsión del estado clerical. Y esto puede entenderse perfectamente como algo aplicable, quien profane las especies consagradas, algo aplicable a los que han dado la comunión, a los protestantes, porque han profanado de forma consciente las especies consagradas, las han profanado sabiendo que explícitamente estaba prohibido. Repito, no es tan claro, es discutible, pero me parece que por ahí hay una vía por la cual se puede ir en contra de aquellos que están profanando la Eucaristía. La Eucaristía es lo más sagrado que tenemos los católicos. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Señor. Cualquier cosa que se haga para defender la Eucaristía es necesario hacerla. Como era natural, de forma inmediata, la reacción se ha producido. Una de las principales líderes católicas feministas alemanas pues ha criticado duramente al Papa por haber cerrado la puerta al diaconado y al sacerdocio. Era natural. Era natural porque el Papa ha hecho con esto un ejercicio de autoridad tajante y definitivo. Ningún Papa podrá modificar esto. No es que ningún Papa pueda modificar el Código de Derecho Canónico, pero es que esto no lo está aprobando un Papa tachado de conservador como un San Juan Pablo II o un Benedicto XVI, sino un Papa que todo el mundo considera progresista. Unos lo criticarán y otros lo aplaudirán, pero lo considera todo el mundo. Y este Papa, el Papa Francisco, ha dejado claro que el que intente, porque no lo va a conseguir porque es no solamente inválido, sino que es inútil, el que intente la ordenación diaconal o sacerdotal de una mujer está excomulgado. Y ella también. Esto no tiene apelativos, esto no tiene interpretaciones, es clarísimo. Me hubiera gustado que hubiera sido tan claro, sobre todo con el tema de la profanación de las especies eucarísticas. Francamente sí, me hubiera gustado que hubiera sido más claro, que se hubiera referido explícitamente a los sacerdotes que dan la comunión, siendo conscientes de que quien recibe la comunión no puede recibirla. Ahí hubiera estado también incluido el que da la comunión al abortista, al político abortista. Bien, creo que hay que valorar lo que ya se ha promulgado con esta reforma del Código, que es mucho y es muy importante, porque defendiendo el sacerdocio se defiende la Eucaristía y hay que seguir rezando para que las reformas se sigan produciendo y la Eucaristía, que es, repito, lo más grande que tenemos, sea siempre protegida, defendida, honrada y amada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.